Buenas tardes a todas y a todos que nos están acompañando hoy día en un nuevo conversatorio gestionado desde el área de extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterrae. Hoy día, en el inicio, ¿cierto?, de nuestra celebración de 30 años, que la semana pasada estuvimos conversando con Ariana Nachmanovich y Daniela Berger, estamos con el artista chileno, peruano, egresado también de la Facultad de Artes Visuales de nuestra universidad, Francisco Bustamantes, quien está actualmente con la exposición Mirar en CB Galería. Después al final les vamos a pasar todos los datos técnicos para que puedan ir a visitarlo. Y en esta oportunidad estará conversando con Catalina Mena, quien es periodista, ensayista de artes visuales y curadora de la exposición. Personalmente les quiero agradecer a ambos por el tiempo y la disponibilidad de conversar con el área de extensión de la Facultad de Artes, para conversar con los estudiantes, para generar información y levantamientos sobre los procesos de los diferentes artistas y sobre todo el tuyo, Francisco, que sin duda es un material de interés, ¿cierto?, para toda la audiencia que tiene el área de extensión, tanto como para el cuerpo estudiantil y docente. Así que sin más, les dejo el espacio para que puedan iniciar esta conversación. Les recuerdo a quienes estén con nosotros que por favor mantengan sus micrófonos silenciados y al final de la conversación va a estar habilitado el chat para que puedan hacer sus preguntas, las que yo desplazaré tanto a Catalina como a Francisco. Muchas gracias, Catalina y Francisco, el tiempo es todo de ustedes. Hola, buenos días. Un honor para nosotros estar compartiendo con el área de extensión de la Universidad Finisterra y con todo el público que hoy día va a reunirse para escuchar esta conversación. Gracias, Camila, también por la invitación. Y bueno, Francisco Bustamante es un artista multidisciplinario. Él trabaja entre objetos, pintura, dibujo, performance. En el fondo, sus preocupaciones y sus intereses se pueden desplegar en distintos lenguajes. Y en esta oportunidad lo que él presentó, está presentando, la muestra Mirar, en CB Galería, esto es en Vitacura, tiene que ver con una exploración que él ha estado, en el fondo, durante toda su carrera, él ha trabajado el tema del erotismo y la violencia, los cruces entre erotismo y violencia. Pero en su última producción, él realmente como que se enfocó en ese tema, ya no como un tema transversal, sino como el tema central de su última producción. Y esta producción, y lo que está mostrando, tiene que ver con pinturas, son pinturas y objetos cerámicos. Pero bueno, vamos a conversar con Francisco. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Cata, hola Camila, muchas gracias por la invitación, gracias al Centro de Extensión. Creo que, bueno, ya es segunda vez que tenemos una pequeña conversación, así que lo agradezco mucho y especialmente también siendo exalumno de la Finisterra. Así que, bueno, primero, sí, gracias Cata por la introducción, contarles un poco el grueso de estos grupos que estoy mostrando en la exposición Mirar son pinturas de gran formato que yo hice durante el tiempo que viví en Nueva York y en Barcelona. Esto es de algún tiempo más o menos hace unos 3 a 5 años atrás. Ese es el grupo de tiempo de las pinturas. Y hay un grupo también de cerámicas que fueron hechas acá en Chile el año pasado en el taller de Lise Moller. Hago cerámica con Lise Moller, una gran ceramista, hace más o menos 15, 16 años. Aprendí desde cero con ella, una invitación más bien de amistad que se transformó en algo constante. Y bueno, efectivamente, un poco, no, fue como una buena casualidad la posibilidad de mostrar estas pinturas, porque no estaba muy organizado, hasta que se me acercó Felipe Forteza, quien está administrando este espacio, CB Galería, para invitarme a mostrar este trabajo que lo tenía en unos rollos envueltos y protegidos, y cuyo, como dice Cata, el punto central es en torno a la violencia y el erotismo, que son temas que han de alguna manera estado presentes a lo largo de mi carrera, particularmente, como dice Cata, de una manera particularmente presente ahora,
Este fue un tiempo en Nueva York, a diferencia, bueno, no sé, por lo menos a modo personal, mi experiencia en Nueva York fue tremendamente gratificante, tremendamente positiva, como un impacto, yo creo, como para cualquier artista el vivir allá, pero a la vez fue tremendamente silenciosa de alguna manera, como un tiempo muy guardado en el trabajo, en el hacer, en el taller. Mis talleres empecé en Manhattan y después ya me mudé a Brooklyn y a Queens. Y fueron los lugares donde trabajé estas pinturas. Y estando en Nueva York, fue desde mis inicios en el 2012, fue más o menos que yo ya estaba trabajando con la figura humana, particularmente la figura masculina. Yo imagino, y bueno, tratando de bajarlo a tierra o de ponerlo en palabras, puede que haya definitivamente una intencionalidad directamente relacionada con la sensualidad, el erotismo, con mi sexualidad, con mi homosexualidad, y poder un poco escarbar y levantar capas dentro de mis intereses para ver qué cosa podía salir de ello. Y fue un viaje bien interesante, muy libre. Creo que de alguna manera hay una cierta una libertad exploratoria y libertad un poco para jugar un poco y para simplemente para hacer. Y en el mismo hacer, en la construcción de las pinturas, se iban desarrollando, iban apareciendo resultados y caminos. O sea, no era necesariamente que todo estuviera muy controlado. No sé, la pantalla se fue a negro, sí. Pero muy interesante. Y poniendo en palabras, Cata, también un poco, como habíamos hablado un poco, las referencias en relación a la violencia, por ejemplo, que siento que en general mi trabajo hay algo circunscrito en general a lo largo de la historia de mi trabajo que ha cambiado mucho y que me encanta que suceda eso. Hay una cierta sensación o interés de alcanzar ciertos grados de belleza en términos estéticos, y intento de alguna manera presentarlo. En estos casos particulares, justamente como ya dijimos, bueno, no voy a hablar de esta pintura particularmente, sino que voy a hablar un poco del proceso. Sí, pero Sí, lo que quería decir es interesante, a lo mejor podríamos también ir abordando las obras en específico, por ejemplo, quizás partir por las pinturas, porque en esta exposición hay dos cuerpos de obra, ¿no es cierto? Un sí, cuerpo de obra que es cerámica y el otro cuerpo de obra que es pintura. sí, Podemos empezar por la pintura, pero me interesa también que abordemos el tema de la cerámica, porque en la sí, exhibición la cerámica quedó como más en un espacio más oculto secundario. que las pinturas. Y Sí. yo creo que los dos cuerpos de obra dialogan de una manera muy interesante, son como dos materializaciones de lo mismo. Sí, hoy día 2 semanas después de la muestra de paso está hasta el día 4 de diciembre. La ubicación de las cerámicas ahora está emplazado en el centro de la galería sobre Ah, un ya, mueble. Entonces realmente ahora está más integrado. completamente, Ah, ya. muchísimo más integrada. Oye, Y y esto, una cosa ahora que estamos viendo tu pintura, La Ronda, ¿no es cierto? Para sí, que el público que está ahora en este conversatorio tiene esta imagen al frente, así que sí, es sí, ineludible, ¿no es cierto? Y es una imagen que para mucha gente, y eso también lo hablamos en el texto, ¿no es cierto? Podría ser chocante, y de hecho en la galería había como una advertencia de que tus pinturas eran como para mayores de 18 años, ¿sí? No, no, Como que, claro, no estábamos muy de acuerdo ahí justamente con la posibilidad de un aviso, pero sí, hay un pequeño letrero donde básicamente se avisa que si se va a ingresar con niños chicos, que estén al tanto de que, de porque hay que, imágenes de sexo explícito, y yo diría también, y es interesante analizar tu tratamiento del sexo, por ejemplo, en esta obra y en otras, sí, que, porque claro, al final no se trata sobre sexo, ¿no? Se trata como que hay varios conceptos, una cosa como de lo grotesco, ¿no es cierto?
Ujú. de la violencia y de lo que hablábamos como de lo carnavalesco, como una especie de jerarquización de la imagen, donde todo está ocurriendo al mismo tiempo y no hay un eje central, sino que el cuadro está totalmente dislocado, o sea, en cualquier parte del cuadro está ocurriendo algo. No hay una figuración central y no hay una jerarquía, y eso es lo propio de lo carnavalesco, que es la ruptura de un orden jerárquico. Yo creo que más allá también de las imágenes de sexo explícito, que es como lo primero que uno ve, uno podría hablar de lo subversivo, no solamente por la imagen, sino por esta desjerarquización, ¿no? Por esta dislocación de la figura central, y eso de por sí ya rompe con un orden, ¿no es cierto? Con un orden lineal. Yo de eso que te quería preguntar un poco, porque eso pasa en todas tus pinturas, como Sí. que hay distintos focos de interés, como que no hay un foco central. ¿Y eso es por adrede o te pasa así? ¿Cómo sucede? Yo creo que tal vez lo que más me interesa con los trabajos de los formatos grandes como este, como otros, es poder un poco que pasen situaciones en todas partes al mismo tiempo y generar, que no haya, como decías tú, tal vez un orden jerárquico de algo más importante que otro, sino que sea todo un descalabro y un desastre estético de alguna manera al mismo tiempo. Particularmente esta pintura, que para mí es muy, muy particularmente especial, la desarrollé después de mucho tiempo que quería hacer algo relacionado a la pintura de Matisse que está en el MoMA de Nueva York, que creo que se llama La Danza o Los Danzantes, no me acuerdo, pero es esta de gran formato que son unas figuras en tres colores, verde, azul y creo que rosado, bellísimo, muy suelto, y quería hacer, veía cómo todas las figuras estaban conectadas y quería... Una danza también. Y claro, y un poco, y esa fue mi referencia. Obviamente cuando empecé a construir esto, empecé a deformarlo y a meter cosas y a sacar y a hacer toda una... Pero viene de ahí. Es una pintura que está hecha con muchas capas de pintura, o sea, con este blanquisco que tiene al final es tal vez la última de varias capas de óleo muy suaves. Y un poco trabajar la transparencia y trabajar un poco también es como la curiosidad, tal vez como un poco permitirme la curiosidad de hacer todo lo que lo que pudiera estar presente en el cuerpo humano, en el caso explícito de la penetración, de los orificios, del corte, de los gases, de la risa, de todo, pero en el fondo esto igualmente es como un hermano de alguna manera de otra pintura que es un políptico un poco más grande que este, de 8 metros. ¿Cuál es Y la de otra nuevo, pintura? ¿Cuál es el título de la otra? Podríamos verla, ¿sí? si la otra pintura es una oscura, se llama I Love You. Ahí Eh, está, ¿sí? claro, Esta, esta ya. pintura es de 2 metros por 8 metros y está bueno, en la entrada de la sala. Y tratando de Que la imaginar... ronda, perdona que te interrumpa, la Sí. ronda viene de esta. No, ¿O esta esta viene de viene la la ronda. ronda? Ah, ok, la ronda es primero. Y Sí. también a mí me llamaba la atención justamente eso que tú dices, esta búsqueda de un cierto equilibrio estético visual, ¿no es cierto? Porque todas tus pinturas tienen un equilibrio estético y visual, tienen un grado de lo que podría ser el código de la belleza estandarizado, digamos, de un código de armonía visual, de simetría compositiva, del uso del color. Y eso entra en pugna con la imagen, ¿no? Tanto en esta como en la otra pintura, que la imagen es como más aberrante, la imagen es mucho más rebelde, más rupturista, ¿no es cierto? Más Hay una grotesca. cosa... Igual yo creo que hay el concepto de lo grotesco no lo trabajé yo en el texto, pero yo ahora que, no sé, uno puede ir mirando, porque estas pinturas uno las vuelve a ver y te va generando nuevas lecturas, ¿no es cierto? Y este concepto de lo grotesco es algo que tú pensaste como de
de llevar como la fantasía a su borde, a su Sí, borde más grotesco. sí, hay como temas e imágenes en relación a lo grotesco o a lo feo, a lo, a lo semi-oscuro, que en general, semi-oscuro por decir, no sé, que me es muy atractivo, siempre, y particularmente en la construcción de los trabajos, me gusta un poco el contraste que hay entre la factura, tal vez, de cómo se está desarrollando el trabajo, de cómo se están superponiendo las capas, y frente a lo que se está mostrando linealmente, a lo que se está leyendo visualmente. Entonces creo que hace una interesante intersección que suceda, un conflicto, pero es un conflicto que de alguna manera es un conflicto que, por lo que yo veo, es un conflicto que se abraza, que funciona bien, y que el interés va por, en general, siempre he intentado, como ya he dicho otras veces, de buscar ciertos grados de belleza en mi trabajo. Llámese belleza lo que cualquier cosa uno pueda llamar, simplemente cosas, mi interés particular, pero eso lo incluyo y de alguna manera lo equilibrio, o intento hacer un equilibrio o una especie de danza con la factura, con lo que se está mostrando, con lo oscuro, con lo carnavalesco, un poco como en el texto que escribiste, Cata, eh, sobre la exposición Mirar. Algunos de estos trabajos también están inspirados en Bruegel, ¿no? Eso quería hablarte justamente, como esa referencia de Pieter Bruegel, Sí. como, no sé si la gente conoce el cuadro La caída de los ángeles rebeldes, ¿no es cierto? Que es también un poco esta idea, también me recuerda a mí, bueno, justamente como el título del cuadro de Bruegel, esta idea que puede ser del infierno, ¿no? La idea del infierno. En Sí. tus pinturas podrían ser como tomas de... Ahora se me ocurre, no lo he escrito, no lo he pensado antes, pero podrían ser como escenas del infierno, pero de un infierno como salvífico, ¿no? Como de un infierno que no es terminal, donde puede suceder como una mirada más humorística de lo que podría ser también. Hay algo de humor también en estas pinturas, ¿no te parece a ti? Yo creo que hay, o sea, también dentro de los temas, entre comillas, oscuros o feos que me interesa desarrollar, mezclado con la parte estética, el humor y lo irónico es súper importante y está súper presente, y es un poco el permitirse ok, tengo estos intereses en el erotismo, y por qué no, poner un poco más y darle otras... ir abriendo la investigación y dejar que suceda, ¿no? Si en este caso están en tus ojos, como están obviamente, ¿cómo se llama?, presente, está bien también. Es como, no quiero, es parte de mi investigación. Y también yo creo que lo que quería decir era un poco ciertas referencias en relación a la violencia, que es un tema que me interesa mucho, pese a que le tengo terror a la violencia, tal vez, o no sé cómo decirlo, pero hay algo ahí que me parece muy interesante, así como la manera un poco en cómo abordo ciertos trabajos, que yo creo que tiene que ver con lo visceral, con lo instintivo, y con dejar que esas cosas sucedan, no necesariamente teniendo yo muy claro la película en un contexto teórico o algo, ¿no? Sino que es mucho más bien... Más natural. Claro, más gutural. Y creo que algo de esto tiene que ver de alguna manera mi infancia, en el sentido de que, no sé, yo ya lo he comentado algunas veces, de repente en los 80 nosotros estábamos en Perú y Sendero Luminoso estaba muy presente en el grupo terrorista, y nos habían secuestrado a familiares míos, nosotros no podíamos salir de la casa, me acuerdo, había una situación de una tensa calma medio permanente. Y éramos varios, y chicos, varios hermanos, qué sé yo, y bueno, todo se gatilló en que nos regresamos, nos vinimos a Chile y nos radicamos acá. Y
así como eso, también está el trabajo. También lo de tu abuelo, o sea, Sí, la casa de mi abuelo había sido ametrallada en Perú, en Lima. Claro, o sea, ahí hay una imagen, tú viste eso, o sea, hay una Sí, imagen que tiene que haber sido súper sí, marcadora para ti, ¿no? Que te quedó como en el cerebro. claro, claro. Era como una cosa, de alguna manera, yo era bien chico, pero sí sabía lo que tenía claro lo que estaba pasando, pero finalmente, y bueno, pues, él no se había dado cuenta porque estaba detrás de la casa y era muy viejito, entonces, pero bueno, estábamos viviendo en esta especie de atmósfera un poco peculiar, por decirlo menos, y a la vez también el de dónde vengo originalmente, siendo totalmente chileno, y llevo al Perú en el corazón. De alguna manera, todo lo que tenía que ver con el arte y la religión, el barroco, la pintura colonial, que en Perú es muy presente en las casas, es muy presente. Yo vengo de una familia convencional, conservadora, y qué sé yo, unas pinturas de unos cristos sangrantes, pero por todas partes, ángeles como medio en estados de éxtasis, y uno lo único que veía o lo único que me impactaba era ver los cortes, la herida, la sangre, y todo eso yo decía, me impactaba lo grotesco que era yo decía que era lo encontraba como muy fuerte, pero muy atractivo de mirar. Entonces, así como las figuras policromadas, que están estos cristos o estos santos con todos los cuerpos sufrientes y rojos y qué sé yo, siempre me llamó mucho la atención. Y, sí, y ya de adulto me doy cuenta de que a mí me impresiona de cómo en ese sentido la Iglesia Católica y muchas veces, y el arte por supuesto, en las presentaciones visuales Violento, sí. es tan grosera. Claro. Y de alguna manera yo creo que soy un producto de ello. Estoy presentando obras de alguna manera que traen reminiscencias de lo que soy y de dónde vengo. Y siento que de alguna manera por ahí es donde entran y hablan estas pinturas también. Así Veamos como... otras ¿Mm? pinturas, veamos otras de las Sí. pinturas de las que están en la exposición. Ujú. Ah, esta. Claro, mira, ahí hay otra modulación, ¿ah? Porque acá, claro, se baja mucho la parte como de la violencia y Ujú. aparece esta otra parte que tiene más que ver como con la exuberancia de la naturaleza, ¿no? Que es como Ujú. otra forma del erotismo. Sí, sí, y bueno, también, eh, no sé, en este caso particular, las gamas de colores tienen que ver, o en mí hace una cierta referencia a mi infancia, son colores más bien apastelados, colores suaves, que siempre me han gustado. Me acuerdo particularmente de unos dulces, de un grupo de dulces en Perú, en Lima. Tengo toda una paleta de colores pasteles que viene de ahí. Bueno, no es muy importante, pero... Y de alguna manera es la base de muchas de mis pinturas. Y eso es ahí de nuevo donde me gusta también el contraste de estos colores tan, de alguna manera, ligados, pudiera ser a las aguas, a los niños, colores rosados, celestes, etcétera. Es muy atractivo, siento, poder integrarlos en un contexto y en un universo donde están pasando cosas que de alguna manera pueden ser un poco una bofetada. Y en paralelo, el trabajo de la naturaleza, siempre he estado muy interesado con respecto al trabajo de la naturaleza. Hice algunos cursos de botánica, nunca llegué a tener una expertise como para hacer unos buenos resultados de esos, pero sí me sirvieron mucho para mi trabajo pictórico. Y en este caso es mucho más, pudiera ser... este políptico es más amigable, pudiera decir, ¿no? Más relacionado con Sí. dónde... Mm. Yo te quería preguntar porque uno de los temas que tocamos también en el texto de esta exhibición tenía que ver como por qué las muestras podía ser provocativa, ¿no es cierto? O podía perturbar a un observador. Y tenía que ver Ujú. sobre todo con las imágenes más de sexo explícita. Sí. Y hablábamos un poco de que
en el fondo la provocación, más que por ese lado, la provocación que tú haces es como a volver a mirar, porque finalmente uno ve lo que puede ver, ¿no? Lo que la educación cultural de la mirada te permite ver. Entonces tenemos como una educación de la mirada y luego cuando miramos, miramos con todo ese aparataje cultural, con todo ese aprendizaje, con todos los prejuicios que vienen también de la cultura. Quizás un niño mira una obra tuya y aunque los grandes digan es para mayores, a lo mejor es todo al revés, a lo mejor un niño la mira con mucho más libertad, porque tiene menos... Totalmente. Claro, porque Totalmente, tiene en ese menos... sentido yo creo que justamente los niños más que nadie tienen la libertad justamente de entrar a espacios como estos y poder, nada, dejar libertad a la imaginación, porque Como sin emitir un juicio de valor sobre la claro, obra. porque en el fondo los que estamos cargados somos los adultos, pero obviamente al final es cosa de cada padre, pero yo creo que con muchos niños, sobrinos o ahijados que hemos visto, ha sido como una respuesta mucho más, o una respuesta tan bonita, tan simple y eh, sin grandes no sé, de escandalizarse, ni mucho menos, sino desde más de una perspectiva de un juego, y nada, que yo creo que está bien. Sí, no, y lo que te iba a decir que como una intención tuya, porque yo creo que a ti te interesa como poner en tensión, ¿no es cierto?, distintos elementos. Entonces está el sexo, el erotismo, la belleza, y también por lo que tú hablas, siempre está atravesado por tu propia biografía, o sea, de alguna manera los recuerdos de la infancia, los traumas, las impresiones de la infancia, como que se reciclan y se vuelven a resolver también, o sea, un poco Sí. lo que habla el psicoanálisis también, cuando dice en el fondo el trauma solamente se procesa cuando se puede hablar o se puede codificar o se le puede dar una forma. Entonces es como las formas de ir procesando esto. Claro, y también yo creo que justamente en relación a eso que estás hablando y tal vez particularmente esta exposición, el cómo se gestó y qué sé yo, tal vez también dentro de la infancia tiene que ver con, por ejemplo, el haber tenido una clara conciencia de mi homosexualidad desde el primer momento de tener conciencia. Siempre fue así, no es que O sea, hubo... no es que de repente tú dijiste, no fue como a veces dicen que fue como una opción. Claro, no, yo Como una o sea, identidad. tengo amigos, amigas que cada uno tiene su proceso y su manera, algunos, no sé, a los 15 años, otros a los 25, otros a los 40, cada uno su historia, pero lo mío fue muy claro y muy desde un comienzo, pero también me daba cuenta, y obviamente como un niño que es simplemente observante, me daba cuenta que estaba caminando o yendo contra la corriente, y que esto debía como ver maneras de resolverlo, y un poco también el vivir en esta sociedad o en estas sociedades latinoamericanas tan conservadoras, era bastante, nada, era como que uno tenía que tener situaciones de protección o de autoprotección frente o al abuso o frente también a lo que me impresiona mucho, que es la diferencia, que es como en nuestras sociedades muchas veces la diferencia, más que, ¿cómo se podría decir? Más que lo interesante o lo distinto, era como se veía con un cierto, con cierto, ¿cómo se dice? Como la Nada, diferencia es con castigada. resquemor, claro. Claro. Y todo eso de alguna manera fue gatillando, y de alguna manera el que tenía que tener una vida privada y mantenerla solamente para mí, porque lo otro era situaciones de peligro. Amenazante. Nunca tuve ningún problema, ni mucho menos, simplemente era como estar como particularmente consciente al respecto. Y Claro. tal vez una de las maneras es, ya de adulto, es poder de repente, y frente al peso que en ese momento, en los 80 de la iglesia, y en Chile yo creo que hasta hoy día, obviamente con hartos cambios, pero que a mí me parece tan brutal el nivel de, el nivel de violencia de parte
de ciertos grupos, como este particularmente, que nada, y obviamente lo cargo como parte de mi historia también, y parte de mi historia que se hace presente en las obras. También como una forma de procesar también esta como violencia simbólica que tú dices hacia la diferencia. Y tú sintiéndote como desde muy chico, pero también yo siento que el tema de la homosexualidad, que es un tema que tú últimamente estás hablando mucho más. Como que antes en tu obra estaba mucho más atrás. Y siento que ahora tú lo has puesto, y no sé si también acá en esto no lo hemos hablado. O sea, en esta conversación no estamos repitiendo nada de lo que hemos hablado antes, pero porque las cosas van avanzando en las reflexiones. Pero yo creo que también hay algo político ahí, ¿no? Como que más que la provocación por el impacto que la gente se vaya a escandalizar por estas pinturas, también hay una provocación política, ¿no? En el sentido de reivindicar la diferencia, ya no solamente de refugiarte y protegerte frente a lo que podía ser la amenaza de una violencia contra la homosexualidad, sino que ahora tú tomar la voz cantante y generar un debate en torno a esto, un debate abierto, o sea, decir, oye... yo creo que también es como verlo también de nuevo, como desde la perspectiva ya de un adulto, de alguien, no sé, como asumido de su posición. Claro, entonces, ¿y por qué esa violencia o esa manera que existió en la niñez no había sutileza, no había una cosa que pasaba por debajo, era frontal y era muy agresivo? Entonces, claro. Eso a mí siempre me impactó mucho, y que hubiese un nivel de normalidad respecto a eso. Entonces, yo decía, aquí está todo mal, como que hay algo como que, y no desde solamente la perspectiva como de una disidencia sexual, ser homosexual, era más que nada de cómo, de la mentalidad, de cómo estaba tan normalizado algo que me parecía tan escandaloso, o tener conciencia o una vaga conciencia de que era muy escandaloso, porque era como que obviamente me estaba ordenando mis cosas, qué sé yo, y obviamente, como digo, ya de nuevo, ya de adulto, es poder mirar atrás y poder tal vez justamente hacer ya pudiera ser, como dices tú, un acto político respecto a los temas que me han constituido, y todos esos son los temas que estamos hablando ahora, así que efectivamente... Y volviendo, también como podríamos meternos ahora a hablar de los cerámicos. Sí. Que ahí, si podemos, claro, toda esta exhibición, para contar a la gente que no ha visto la muestra, está atravesada por esta imagen del falo, por la imagen fálica, ¿no? Y específicamente los cerámicos. Y estos cerámicos están inspirados en huacos de la cultura moche, ¿no es cierto? Sí. Donde había un culto tremendo al falo. Y ahí también uno se da cuenta de que en el fondo hoy día la gente cuando ve una imagen fálica inmediatamente se va al tema sexual. En cambio, en las culturas precolombinas que no estaban contaminadas con la mirada de la iglesia, ¿no es cierto? Las que son previas a esa mirada, el falo tenía una connotación muy distinta, era como un símbolo de potencia, de fertilidad, está asociado también a la fertilidad en la naturaleza, o sea, este culto al falo tiene que ver con la vitalidad y la fertilidad de la tierra, es mucho más amplio. Sí, es muchísimo más amplio. Igual es interesante y es gracioso también cómo abordaron las cerámicas eróticas, y es una maravilla cómo explotaron todo, porque están los huecos de todas las posiciones habidas y por haber. Pero claro, que finalmente hay, como dices tú, está esta lectura sobre el ritual, sobre la fertilidad, sobre la potencia, sobre la madre tierra. Entonces, y un poco de nuevo, así como hace algunos años trabajé con el dorado, utilizaba el dorado en mis pinturas como fondo de mis pinturas, un poco porque de alguna manera me remitía al Perú. Y en este caso, en el trabajo de las cerámicas,
es trabajar con el barro, que en este caso es grés, pero de alguna manera este material es tan de una nobleza y de una sencillez tan magna, tengo la impresión. Entonces es como tan bonito poder, para mí ha sido un muy bonito proceso acercarme nuevamente al Perú, volver, pero a través de influencias de estas culturas precolombinas, y lo digo con mucha libertad, porque estoy lejos de ser un experto respecto a la cultura preincaica mochica o moche, y varias otras, pero es simplemente dejar que de todas las imágenes que he revisado, que he mirado, poder hacer asociaciones libres y jugar con las manos y construir y permitir que fueran saliendo estos trabajos también con un dejo erótico. Y por eso fue que entró en esta exposición. Claro, no, y es interesante porque en el fondo esta idea, claro, que finalmente la violencia está en quien la mira, ¿no? Entonces acá también como un poco la iglesia y todo, la iglesia si bien tenía la pintura religiosa, digamos que se mezcla con lo que podría ser el barroco, ¿no? Que se mezcla con las culturas vernáculas en Perú, había cosas súper violentas, pero que para ellos no eran tan violentas. O sea, la misma crucifixión de Cristo, ¿no es cierto? Es una escena muy, muy violenta. Absolutamente. Y yo creo que aparentemente... Pero la cultura prehispánica está como mucho más inocente, o sea, está como liberada de esa visión. Entonces, lo que te quería decir es que la Iglesia Católica, si bien por un lado mostraba todas estas como Cristos sangrantes y estas figuras autoflagelantes, por otro lado consideraba violenta o insultante las imágenes de sexo, que yo creo que ahí tiene todo que ver con una formación, bueno, la idea de la Virgen María, ¿no es cierto?, que concibe a Jesús sin tener relaciones sexuales, o sea, hay una especie hay una prohibición de esas imágenes. En cambio, antes de la iglesia, estas culturas prehispánicas, el sexo es una cuestión súper limpia, no tienen esa mirada sucia sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera a ti como que tú vuelves a recuperar esto también como una bandera tuya, o sea, como decir, esto era así antes y después se contaminó con la mirada y con el prejuicio religioso, pero en el fondo, como volver a recuperar también esa especie como de inocencia respecto a la carácter y darle el carácter de juego y permitir que la curiosidad crezca y permitir que el ejercicio se desarrolle, y es tan como un poco volver al principio, intentar de sacar tantas... Y es impresionante porque, por ejemplo, en el Museo del Arco de Lima, están todas estas cerámicas eróticas y es maravilloso, es una cuestión, pero también fueron censuradas, o sea, durante siglos no se mostraron, también por la censura de la iglesia. Entonces, imagínate que una cultura prehispánica haya sido censurada, o sea, es súper absurdo si lo pensamos desde ahora. Entonces, es como que volvemos siempre a este juego que yo creo que también está en tu pintura. Quizás se me ocurre pensar que también cuando una de las formas de la violencia es la censura, ¿no? Una de las formas de la violencia es negar, claro, es hacer desaparecer cosas o ocultar cosas, que también tiene que ver con lo de la homosexualidad. O sea, la violencia no siempre es explícita, o sea, la gente piensa, claro, lo violento es cuando ves sangre, cuando ves enfrentamiento, cuando ves muerte, pero hay violencias súper profundas que son mucho más, que no son tan visibles y que tienen que ver justamente con negar la diferencia, con ocultar, y esa misma violencia, así como la pueden sufrir los homosexuales o las personas que tienen las minorías de algún tipo, también fue una violencia que sufrieron los pueblos prehispánicos en Chile igual. Entonces, que es el ninguneo, es la negación, es ocultar. Entonces yo creo que ahí también hay una cuestión súper política en tu trabajo. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Y es como siempre que hablo con la Cata tiene una claridad en el desarrollo de la conversación que a mí me impacta. Por eso
por eso agradezco justamente el que hayamos podido compartir esta exposición juntos. Y no sé si te parece, Cata, o si quieren, si hay alguna pregunta, o de repente, o qué área, qué otra cosa quisieran tocar, no sé. A ver, Camila, no. Sí, les podemos recordar a todos que está el chat abierto y si alguien quiere que le abramos el micrófono para conversar con ustedes, no hay ningún problema, pueden levantar la mano y lo podemos gestionar. Si alguien quiere tener alguna inquietud en particular. ¿Ya vimos todas las imágenes, Camila? Sí, vimos todas las imágenes que No hay me que... envió Francisco. Claro, básicamente son las pinturas que están en la exhibición y un par de cerámicos. Hay que decir que ¿cuántos cerámicos son, Francisco, los que están? Los que están en la exposición son 8, no, 18, pero 18. Son 35 en total, pero no caben. Claro, también hay una cosa muy interesante ahí en la producción de los cerámicos, que es como la serialización, la repetición y la aglomeración. Hay una gran cantidad de cerámicos que tienen, todos trabajan con la forma fálica, pero no evidente, sino que también elaborada o transformada en otra cosa, ¿no? ¿Tienen preguntas o no? No nos han llegado preguntas al chat todavía, ni veo a nadie levantando la mano. A ver, voy a revisar. Por ahora está todo el mundo un poco tímido. Vamos a esperar. Yo aprovecharía, me gustaría tomarme la libertad de hacer una pregunta, mientras alguien aquí, Elisa, va a preguntar también. Elisa, si quieres lo puedes escribir. Yo personalmente me gustaría preguntarte a ti, Francisco y Cata, ¿cómo han abordado el tema del erotismo? ¿Cierto que es un tema que tiene diversas áreas de investigación y de manifestación? A lo mejor si pudiesen compartir con nosotras y nosotros ciertos referentes que apoyen la reflexión, no sé si se han acercado a diferentes poesías eróticas o investigaciones teóricas de arte erótico, no sé un poco cómo han abordado ese tema. A ver, respecto al imaginario en las pinturas, yo creo que es la acumulación. No puedo decir hoy día que hay un punto particular, sino simplemente permitirme y dejar que dentro de mi interés sobre lo sexual, que me imagino que venía de el haber estado guardado por algunos años cuando chico y no tener esa como libertad de compartir, conversar, crecer juntos, qué sé yo, y ¿cómo se llama? La influencia está en pintores, o sea, en pintores, en exposiciones, tanto clásicas como contemporáneas, no sé, el trabajo de la línea de Francis Bacon y por otro lado, completamente distinto, Egon Schiele, un poco el nivel de lo expresivo tan fuerte y tan potente. Eso siempre me ha removido mucho y de alguna manera espero a través del trabajo poder darle un poquito es el tono que me interesa, una cosa más sí. Un trabajo más. Y ¿sí, Cata? No, te iba a decir que, claro, yo creo que Francisco trabaja de un modo súper instintivo, ¿no? Como desde sus propios materiales, pero yo también para pensar el tema del erotismo, hay varias referencias. O sea, por un lado, la cuestión carnavalesca, la referencia es Mikhail Bakhtin, que es un escritor ruso, que habla de cómo en el carnaval como se transgreden las jerarquías y cómo eso se transforma en una crítica del poder. Y en el tema del erotismo hay un libro que se llama justamente así, El erotismo, de George Bataille, que lo tengo acá, pero no sé si lo pueden ver. Sí. Lo vemos, sí. Y este libro, justamente la portada es una imagen de la transverberación de Santa Teresa, o sea, es justamente una imagen religiosa de éxtasis místico. Entonces,
En este libro de George Bataille justamente se habla del borde entre el erotismo y la violencia, o sea, de que todo erotismo está abrazado a un grado de violencia, que todo vínculo erótico, él habla también de la relación entre el erotismo y la muerte, de que en el fondo cuando tú llegas al éxtasis del erotismo, tú también bordeas la muerte, te disuelves, hay una disolución del yo en el éxtasis erótico. Entonces, yo sí siento que en el trabajo, aunque Francisco no lo sepa y lo haga de una manera más instintiva, yo siento que, por eso yo volví a releer este libro, porque yo siento que en el trabajo de Francisco tiene mucho que ver con esta reflexión del erotismo, de cómo el erotismo, o sea, de la relación entre violencia y erotismo. Eso. Muchas gracias, Cata y Francisco. Tenemos la pregunta de Lisa. Dice, me pregunto cómo ocurre tu salto a la cerámica, considerando tu proceso de pintor. Me parece muy interesante cómo el lenguaje se reduce a algo bastante directo de tus temas o más minimalista. Sí, yo creo que el desarrollo de la cerámica no es nuevo, sino que lo vengo haciendo hace poco más de 15 años. Entonces, ya tengo un poquito de ejercicio con el material, la experimentación, y habiendo abarcado y haciendo ejercicios de distintos temas, en algún momento, hace 2 años, bueno, obviamente cuando estaba viviendo fuera, en relación al erotismo y a la violencia y la sexualidad, en las pinturas, después al llegar a Chile fue que dije, bueno, de repente ¿cómo puedo llevar eso un poquito a la cerámica? No sabía muy bien cómo, hasta que obviamente me acordé, por supuesto, de todas las culturas que he estado mirando 20 veces y que son los padres del erotismo en la cerámica, y simplemente tenía estos libros y estas visitas al Museo de Arte de Lima, al Museo Larco, a distintos espacios expositivos donde uno solamente podía empaparse con todo este erotismo, y luego fue en el taller simplemente a partir de estas imágenes empezar a pulir, a hacer pequeños ejercicios, y fueron saliendo solos, y me parecía que lo más que era bueno dentro de todo, tratar de hacerlo lo más sintético posible, lo más limpio, ya que no sé, el tema da para tanto, pero justamente poder hacer algo más bien sencillo, algo que no sea muy complejo en su factura. Eso. Tenemos una pregunta de Valerie Larrey que dice, ¿consideras que elaboras tu pasado constantemente en tu trabajo? ¿Lo consideras biográfico? Y después acota, gracias, muy interesante. Sí, o sea, yo creo que todo mi trabajo es absolutamente tan autorreferente, pero es 100% autobiográfico, no hay otra manera que... y evidentemente en la construcción de los distintos procesos, de distintos trabajos míos, estos se van alimentando con las mismas experiencias de vida, con el tiempo que viví en Nueva York. Estuve un tiempo también, viví un año en Sudáfrica, que ahí me concentré bastante en la naturaleza, en lo floral, en la flora. También tuve la oportunidad de hacer algunas residencias en China. Siempre me interesó mucho el dibujo y el trabajo oriental. Siempre me había enamorado mucho. Entonces son distintas influencias que voy pescando en distintos intereses y que de alguna manera los paso por el sedazo mío, ¿no? Y con distintos resultados, pero siempre es biográfico, sí. Tenemos más comentarios. Bueno, está Astrid Ortega que dice que te manda muchos saludos cordiales, que es muy interesante el tema. Fernando Ceballos también agradece la instancia de poder escucharte. Verónica dice, me encantó esta conversación, muchas gracias Francisco por compartir tu obra. Tenemos aquí, bueno, Elisa dice gracias y buenísimas reflexiones. Francisca dice, dar las gracias, me gustó tu explicación y vivencias reflejadas en tu arte. Acaba de llegar un nuevo mensaje, lo vamos a ver. Macarena Mate dice, muchas gracias, por favor no dejen de hacer estos Zooms. No lo dejaremos de hacer. No sé si quieren agregar algo más, algo que se les quede en el tintero,
Personalmente me gustaría hacerte la última pregunta, que en algún momento el año pasado conversamos también acerca de tu trabajo y hicimos una insistencia en la paleta de color, en cómo había virado según la temática también tu paleta cromática. A lo mejor podríamos recordar algo de eso, no sé qué piensas tú, Catalina, pero podría ser interesante. La paleta cromática. Pero es que yo creo que Francisco se mueve con libertad en las paletas, digamos, porque claro, hubo esas pinturas rojas que la gente conoció de grandes formatos que estaban mucho más asociadas justamente al barroco católico, a la pintura, a ese imaginario que tenía el Dorado también, de la pintura colonial. Y ahora, o sea, cuando se trata de otro tipo de obra, él puede recurrir a otra paleta, es como un lenguaje que se adapta a los temas, creo que no... Y también cuando la gente, por ejemplo, le pregunta, es que creo que es la misma pregunta que cuando le dicen que cómo salta de la pintura al cerámico, es como si dejara una cosa por hacer otra. Yo creo que Francisco, así como se puede mover libremente en una gama cromática amplia, también en los distintos lenguajes y registros de las artes visuales. O sea, él también ha hecho performance, ha hecho videos, ha hecho dibujo, ha hecho pintura, ha hecho objetos, ha hecho cerámica, ha hecho instalaciones. En el fondo, quizás al comienzo su obra fue más solo pintura, pero ya hace mucho tiempo, y lo que pasa es que en Chile eso no se había conocido tanto. En Chile él ha sido más conocido como pintor, pero en toda su trayectoria él en realidad es un artista multidisciplinario. Entonces, no es que, y su visualidad cambia también. O sea, tú puedes ver obras de hace 10 años y son totalmente diferentes que lo que está haciendo ahora. Y para mí eso es lo más interesante de él, como que no es un artista que agarra una fórmula y le repite al infinito porque la fórmula le resultó, porque hay muchos artistas que les pasa eso. O sea, encuentran una fórmula y démosle con la misma. No, yo siento que Francisco siempre se está vaciando, siempre se está tirando al vacío y empezando de nuevo, siempre está tomando riesgos. Y también esta obra, porque también él tuvo mucho éxito comercial con las otras pinturas, las pinturas rojas grandes, las que casi todo el mundo conoce. Él podría haber seguido ahí, pero no es su motivación, no es una motivación comercial, eso está claro. O sea, en el fondo él podría hacer obras que no tengan éxito comercial y las va a hacer igual porque es parte de su búsqueda de esa experimentación. No sé qué piensas tú, Francisco, de lo que digo. ¿Una que ver? Yo agradezco las palabras, Cata, y yo creo que de alguna manera tiene razón en el sentido de que tal vez la pintura siempre ha sido de alguna manera una columna vertebral en mi trabajo, como de alguna manera con lo que crecí como artista, pero a poco tiempo haciendo camino fue que simplemente se fueron sumando otras maneras de expresión, el dibujo, lo gráfico siempre ha sido bien importante, luego la cerámica, después algunos ejercicios en video, unas pequeñas instalaciones, una pequeña performance en el video, y ahora último, acabo de terminar este año, una película sobre una señora en Nueva York que hace bastidores, y de hecho hacía mis bastidores, y esta señora fue ayudante de Mark Rothko en ¿cómo se llama esta escuela? ¿En California o no? No, en Manhattan, en Nueva York. En Nueva York. Ella fue ayudante de Mark Rothko y de Adolf Gottlieb. Y bueno, básicamente esta película yo tengo una particular atracción por la gente mayor y me gustan los viejos, me gusta escucharlos, creo que uno aprende tanto, y fue muy bonito porque era como una cámara en silencio siguiendo a esta mujer que tiene 77 años y le ha tocado una vida difícil, bastante compleja, pero pese a eso ha sido es como un pequeño hacerle un pequeño homenaje a una mujer que realmente se ha sacado la cresta toda la vida, que corre la maratón hace 30 años con muletas, coja, siempre medio ciega, vive con unos gatos sola, es mañosa, pero es preciosa gente, es una preciosa persona, y
Y eso, entonces es un poco como hacer también una reflexión en torno a lo que es el vivir solo, el estar solo y el cómo batírsela solo. La vida, que es un poco lo que hacemos todos, pero Es un documental, claro. es un documental No, que... igual sorprendente, porque de repente sales con un documental que no tiene nada que ver con todo lo otro que has hecho. Por eso te digo que yo creo que tú, a mí por lo menos me sorprende que tienes esa libertad también de explorar cosas. Si te interesa hacer algo, lo haces, como que no estás amarrado a tener que ser fiel a lo que ya has hecho antes, sino que en el fondo pues estás abierto, digamos, al Es bueno deseo. poder tener, El es tema bueno del... poder tener esa libertad. A propósito de lo erótico, o sea, lo erótico finalmente es eso, ¿no? Es estar vital, es el deseo, es tener vivo el deseo y de Claro. hacer cosas distintas. Entonces yo creo que al final eso es lo erótico, mucho más que los dibujos eróticos, es como una actitud vital, ¿no? Es bonita esa reflexión, sí. Así que eso. Oye, Francisca parece que Loman hay... pregunta dónde se puede ver la película. Perdón, Catalina, te interrumpí. No, no, está bien, está bien. Sí, la película la voy a liberar online pronto. No sé si en diciembre o en enero, pero la voy a tanto en Instagram como en Facebook y un poco tratar de llegar a la máxima cantidad de gente posible. Fue un trabajo de 3 años y después 2 años de edición. Fue lento, pero creo que salió un resultado con mucho amor. Eso es lo que más me gusta. Así que nada, ya les avisaré. Camila, te aviso cuando lo libere para que lo puedas Oye, repartir. ¿y hasta cuándo va a estar la exposición en CB Galería? Eso yo tampoco lo sé. La exposición Mirar va a estar hasta el 4 de diciembre. Estaba Ah, originalmente hasta el 18 de noviembre, pero se extendió hasta el 4 de noviembre, así que para que si tiene la oportunidad hasta el vayan. 4 de diciembre. Esto está en Alonso de Córdoba, 4355, en Vitacura. Así que ojalá puedan ir. Excelente, bueno, ya estamos a la hora que les pedí, que generosamente accedieron a estar con nosotras y nosotros. Están llegando muchas felicitaciones, yo se las haré llegar después en privado. Quedamos atentos y atentas, Francisco, al link de la liberación de tu película, porque hay varias personas interesadas en poder verla. Y les agradezco mucho el tiempo, la generosidad. A ti también, Catalina, muchas gracias por siempre apoyar las invitaciones y las iniciativas que tenemos. Así que espero que nos podamos volver a ver pronto. Muchas Gracias. gracias, Camila. Y Cata, como siempre, increíble, increíble. Así que, Ya, pues. ¿ya? Les recuerdo que la grabación va a estar grabada y la pueden volver a visitar en la página web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. Chao, chao. Chao, Gracias. Muchas gracias.